Vamos a conversar sobre celebrando la fidelidad de Dios, y creo que muchas veces cuando estamos en un momento de bonanza, hablar de fidelidad de Dios nos resulta súper sencillo, ¿verdad? Cuando nos sentimos cómodos, cuando de pronto todo está bien, cuando vemos un montón de promesas cumplidas. Pero muchos de nosotros hoy acá, puede ser que estemos así, pero muchos otros, o gente que no está, no sé, yo creo que ya no estamos en YouTube, pero que se están grabando, ¿verdad? Así que alguien que lo pueda estar viendo eventualmente, puede ser que no sea ese el caso. Entonces le pido a Dios encarecidamente que me permita hablar no como quien está bien o como quien no está bien, como quien está pasando un momento de prueba o no, sino como quien quiere transmitir un mensaje que creo que viene del corazón de Dios. Hemos estado cerrando esta serie que se llama Claro Oscuro y hemos estado meditando sobre un montón de elementos que pinta la vida de los cristianos justamente en tonos diferentes, ¿verdad? Diferentes colores y diferentes tonos de grises. Y durante varios domingos atrás hemos estado meditando juntos en la mejor forma de navegar a través de diferentes momentos, algunos bonitos y algunos otros difíciles en la vida del cristiano. Y cerramos esta serie incluso celebrando las bondades de Dios en nuestra vida. Les decía que cuando fui invitado a compartir durante estos días en este mensaje, y me dijeron, queremos que compartas bajo el título Celebrando la Fidelidad de Dios, me tomé un tiempo largo para meditar cómo quería compartirlo de esta manera, de una manera responsable, de un abordaje responsable. Y de pronto la primera pregunta es, ¿por qué hablar de un abordaje responsable? Personalmente creo que la fidelidad de Dios ha sido y sigue en muchas ocasiones siendo enseñada desde mi opinión muy humilde en ópticas que no necesariamente son bíblicas ni son cristocéntricas. Y no estoy de pronto preparado como muchos de los que están aquí liderando la iglesia en estudios bíblicos profundos, pero creo que tenemos la capacidad con el paso del tiempo y de madurez de cristianos de escuchar un sermón que nos habla de una fidelidad de Dios pura y otros mensajes que es un evangelio barato, ¿verdad? Que nos trata de vender algo. Probablemente todos los que estamos aquí, como esta iglesia se caracteriza por ser una comunidad que abraza a personas que vienen de diferentes lugares, probablemente algunos de nosotros, algunos de ustedes comparten conmigo algunas experiencias interesantes de cómo nos vendieron la fidelidad de Dios. Entonces, yo quería comenzar diciendo que me gustaría compartir con ustedes algunos de esos conceptos porque de pronto usted se identifique conmigo y cuidado y no, tal vez algunos de ustedes hasta los esté viviendo hoy. Un concepto que creo que nos ha acompañado por mucho tiempo sobre la fidelidad de Dios es el siguiente: es la fidelidad de Dios se mide en función de lo que yo recibo o lo que dejo de recibir de Él. Y tal vez caminamos en nuestra vida pensando que quien tiene mucho, Dios le ha mostrado muchísima fidelidad, que quien tiene poco, Dios se ha olvidado de Él, ¿verdad? Y extrapolamos eso incluso a nuestra propia vida, a nuestra propia necesidad. Si Dios me está respondiendo en gran medida, Dios es muy fiel conmigo. Si Dios me responde en poca medida, Dios es muy poco fiel conmigo. Es el primer concepto, creo, equivocado de la fidelidad de Dios, que, insisto, muy constantemente los empezamos a abrazar, porque me encanta una frase que utiliza el famosísimo pastor de los jóvenes, Dante Gebel, que a mí me gusta mucho. Sé que es muy intransigente, mucha gente no lo tolera, no lo aguanta, porque puede ser muy loco a la hora de expresarse y muy desafiante, pero él dice que nosotros los seres humanos somos máquinas de crear ídolos, y yo realmente creo que es así. Somos máquinas de crear ídolos. Todos nosotros tenemos, si no tenemos un abordaje responsable de la Biblia. Si algunos chicos de sonido me pueden regalar un tipcito para ponerme aquí, si es posible todavía. Nosotros constantemente creamos ídolos y creamos imágenes de Dios que no son equivocadas. Cuando yo camino bajo un concepto bíblico y me doy cuenta quién es Dios, con lo que sí y con lo que no, estoy caminando en una forma diferente. La primera es: la fidelidad de Dios se mide en función de lo que recibo o de lo que dejo de recibir de Él, lo cual es, de mi perspectiva y humilde perspectiva, completamente falso. Yo quiero hacer una aclaración que había hecho al puro inicio. Estoy compartiendo con ustedes lo que yo creo, sustentado en la Biblia. Si alguno de ustedes cree que esto puede alimentar su corazón y su espíritu, y espero que ese sea el mensaje al final, espero que ese sea lo positivo. Y si no es así, ¿verdad? Porque la Biblia nos enseña incluso a tomar lo bueno y a desechar lo que no es bueno. El segundo concepto, ya ustedes van por el tercero. El segundo concepto dice: la fidelidad de Dios es una respuesta a lo que yo hago o a lo que dejo de hacer. Y particularmente yo crecí en esto. Yo crecí y me desarrollé probablemente como cristiano maduro
en una comunidad extraordinaria, lindísima, bellísima, pero que detrás de muchas cosas que se enseñaban estaba esto: lo que yo hago va a ser una respuesta directa de lo que Dios haga por mí. Como yo actúe va a ser una respuesta directa de cómo Dios actúa por mí. Y me acuerdo cuando llegué a esta comunidad, el primer libro que me recomendaron, habrá sido Sebas probablemente, o habrá sido Juan Carlos Chacón en aquel momento, que se llamaba Angélicos Empoderados. Fue para mí la primera vez que yo escuché aquello que me sonaba tan irrespetuoso, diciendo, el hecho de que alguien esté pasando por un momento difícil, a ver, lo primero que haríamos en una iglesia muy pentecostal es, bueno, ¿en qué pecado estás metido, verdad? Venga para orar por usted porque usted está metido en alguna torta seria. Vamos primero a confiese todos sus pecados. Y de pronto eso no es, de pronto es como creemos en esta comunidad Viña del Este y alrededor del mundo en Viña del Este. Vivimos en un ya, pero todavía no. El reino de los cielos está aquí ya y está con nosotros presente, y por eso usted y yo podemos disfrutar de la totalidad de las promesas de Dios. Pero olvídese, la realidad es que no las vamos a disfrutar todas. Y ahora un montón de cosas en las que usted escucha una versión en las que usted y yo abordamos la Biblia y creemos que una promesa se va a cumplir de tal forma, pero se cumple completamente de otra. Perdone si son muy aguafiestas, pero eso es parte de la soberanía de Dios. Ahora estábamos contando soberanía de Dios y me puse a buscar, que eso no lo traía dentro del mensaje, pero me puse a buscar qué significa soberanía. Y vean qué interesante. No me pregunte, esto es el diccionario panhispano-americano, no sé qué. Poder supremo sobre los ciudadanos y súbditos no sometidos a las leyes. Lo que caracteriza la soberanía es ser un poder originario o no delegado, delegado sin límites o condiciones, inalienable, no sujeto a prescripción, no sujeto a leyes, insolutio legibus, si alguien habla latín ahí me cuenta, porque el soberano es la fuente misma y la única del derecho. Y usted y yo cantamos soberano, pero constantemente, particularmente con el tema de la fidelidad de Dios, tenemos un abordaje como si Dios estuviera en deuda con nosotros. Y Dios no puede ser soberano con nosotros, porque como Él tiene que ser fiel, no puede ser soberano conmigo. El tercer concepto, y tal vez ustedes hayan estado expuestos a este o incluso ha comulgado y le ha puesto sus acciones a alguno de estos, es el siguiente. Justamente me adelantaba, Dios está en deuda conmigo. Probablemente nadie lo va a decir abiertamente, pero insisto, como actuamos o la forma como nos desenvolvemos exige casi: Dios es fiel conmigo, es su obligación, Él debe bendecirme y tiene que tener un sí en todas mis oraciones. No lo decimos abiertamente, pero dentro de nuestro corazón guardamos eso. Con muchísima frecuencia lo guardamos. Y dentro de la cantidad de versículos y pasajes que podríamos hablar sobre la soberanía de Dios, yo traje este, que probablemente no es, perdonen que es que yo estoy haciendo allá y allá son los muchachos y aquí soy yo. Colosenses 1:15 dice: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Podrían haber 1000 pasajes más que hablan de la soberanía de Dios, pero este me encanta. ¿Quién soy yo? Todo lo que existe es por Él y todo lo que existe es para Él. ¿Quién soy yo para debatir sus planes en mi vida? Aunque creamos que la fidelidad de Dios nos debe. Y el cuarto, que para mí es un concepto de pronto, por lo menos no bíblico, es: la fidelidad de Dios nunca me va a dejar caer. Que también no solamente me vendieron, sino que lo prediqué toda mi vida. Estoy tranquilo que la fidelidad de Dios no lo va a dejar caer nunca. Y si bien es cierto, sabemos que Dios tiene planes más allá de, que como dice la Biblia, ¿verdad? Que Él siempre está ahí para soportarnos y lo hemos comprobado, y aquí hay testimonios de fe de muchas personas que hemos pasado por tiempos difíciles. La realidad es que sí vamos a caer. Y la realidad es que vamos a caer constantemente y puede ser que caigamos muy duro. Pero traía algunos pasajes que me han acompañado en mi vida cuando algunas veces he cometido errores que me han llevado muy profundo, o algunas ocasiones en las que me he sentido muy profundo por motivos incluso tal vez ni pronto míos, personales. Pero que me recuerdan que sí caemos y caemos a menudo, y puede ser que caigamos profundamente. No importa cuántas veces caiga el justo, siempre se levantará. En cambio, el malvado cae y no vuelve a levantarse. Esa es la soberanía, esa es la fidelidad de Dios sobre nosotros. Entonces, si caemos y podemos caer, nuestra diferencia radica en que contamos con su gracia y fidelidad para levantarnos. Entonces, en mi entender, el error conceptual más significativo de lo que puede ser la fidelidad de Dios
en todas estas ideas es que obvian que la fidelidad de Dios es un atributo. Yo puedo describir a un buen amigo mío, Sebas, de toda la vida, y yo puedo decir que Sebas es misericordioso, que es compasivo, que es alegre, que es completamente abnegado. Puedo dar un montón de atributos de él y podría decir Sebas es fiel o no es fiel, ¿verdad? Cuando él promete algo, él lo cumple o no lo cumple. Es un atributo. Y como tanto, es un atributo, es un calificativo. Una persona puede ser fiel o no. Pero si estamos hablando entonces de Dios, la fidelidad de Dios, ¿no deberíamos nosotros de intentar medirla? ¿Qué tan fiel es Dios con usted? Del 1 al 100. Qué difícil medir eso, ¿verdad? Y la fidelidad de Dios tampoco debería ser comprada, no puede ser comprada, no puede ser adquirida, no puede ser transada, no puede ser negociada y mucho menos puede ser obligada. De esto y usted va a ver que va a cosechar aquello. Deje esto y usted va a ver que va a alcanzar aquello. Si da esta ofrenda, usted va a ver que en 15 días, ¿verdad? Todos esos son tergiversaciones de la fidelidad de Dios. Entonces, yo tengo una primera pregunta para ustedes en esta mañana y es: ¿les gustaría ver la fidelidad de Dios con otros ojos? No importa si usted cree que tiene un concepto el correcto, dése la oportunidad hoy de ver la fidelidad de Dios con otros ojos. Quisiera recibir una visión fresca de la fidelidad de Dios. Y si es así, yo tengo una píldora mágica para eso. Y aquí puse mis notas. Puse hacer jajaja y decir claramente eso no existe, ¿verdad? Este es el discurso claro de un vendedor chantajista. No existen píldoras en nuestra vida espiritual para absolutamente nada. Todo lo tenemos que vivir y todo lo tenemos que experimentar. Pero si me permiten la licencia de hablar de una píldora es porque quiero utilizar el concepto de un medicamento, a pesar de que no soy de las ramas de la salud. Imagino que sé que aquí hay personas de la rama de la salud. Quiero utilizar el concepto de una medicina para mostrar dos componentes que para mí sí hablan de la fidelidad de Dios. Entonces acompáñenme en lo que podría ser una clase de medicina introductoria 1.0. ¿Ok? Dice por aquí elrincondelvago.com. Ya hay unos que no saben qué es eso, pero en mi tiempo las tareas estaban en elrincondelvago.com. Y yo no sé cómo no las tenían bloqueados esos sitios, pero es más, no sé si existen todavía, pero ahí decía eso. Dice que las medicinas tienen tres componentes: un principio activo, unos excipientes y un vehículo. El principio activo dice que es la sustancia farmacológica que produce el efecto que busca con el consumo de ese fármaco, y hay un montón más de cosas más. O sea, lo que quiere decir es que cuando usted y a mí nos dan una medicina, el principio activo es el que nos cura de la enfermedad. Sí, coincidimos en eso. Y si hay algún, yo sé que por lo menos hay un doctor, porque viene una prima a compartir con nosotros, que yo sé que es doctora, no me mientan público, por favor, me lo dice ahora almorzando con cariño. El principio activo es el que nos cura. El segundo principio o el segundo componente del medicamento son los excipientes, que son las sustancias que permiten que el principio activo pueda administrarse de forma segura en el cuerpo. Y yo, para mi total y absoluta conveniencia de este espacio, entonces lo interpreto como que lo que hace más potable la pastillita o la medicina o lo que sea que nos vayan a chusear o lo que sea que vayamos a tomarnos, ¿cierto? Y el tercero, que es el vehículo, la sustancia que permite que no solo el principio esté en concentración necesaria, sino que llegue completo, sin daños. Pero para lo que me compete, yo le quiero pedir que quitemos el vehículo y nos concentremos en el activo y los excipientes. Sí, vamos a usar a pura conveniencia una similitud entre ambas cosas. Entonces, si quiere, me acompaña con su imaginación. Acompáñeme con su imaginación. Comencemos con lo más sencillo de explicar qué son los excipientes de esta píldora que se llama la fidelidad de Dios. Lo que puede hacer la medicina mucho más noble, pero no va a sanarnos de los conceptos equivocados que podamos tener de la fidelidad de Dios. Y pensé, espero no haberme equivocado, que tal vez escuchar algunos testimonios, y en este caso personales, porque si me está invitando a mí a compartir, quiero compartir de mí, de la fidelidad de Dios, también le ayude a cada una de su esperanza. Y el objetivo único, por supuesto, de esto es alimentar su fe, ¿verdad? Alimentar su fe. Sé que todos ustedes tienen testimonios personales. Entonces voy a compartir con ustedes algunos testimonios personales, que insisto, ese es el excipiente. Esto es lo que no va a sanar su concepto o mi concepto equivocado de la fidelidad de Dios, pero nos puede ayudar. Les quiero contar la primera, personal, la del casi no me ven aquí. Los que sientan que eso se parece a la serie de Friends,
tienen que pedirle a Dios que les quite eso. ¿Se acuerda que las series de Friends empezaban con la de él, la de él? Es para mi esposa que ve mucho eso, yo no lo veo. Entonces, la del casi no me ven aquí. Me cuenta mi mamá y mi mamá mandó un audio inmenso porque le dije, mami, yo quiero compartir de este tema, y me mandó un audio como de 10 minutos. Entonces voy a resumir eso en 30 segundos. Todos acá tenemos una historia de milagro, el simple hecho de nacer. Ahora que nosotros somos papás, yo tengo una niña tenemos, mi esposa y yo, una niña de 7 y de 5, y yo nunca me he dado cuenta el milagro de lo que significa quedar embarazados, ¿verdad? O sea, es que realmente es un milagro. El mundo entero y las constelaciones tienen que alinearse para que estemos embarazados. Me cuenta mi mamá la historia que entre 1000 cosas que sucedieron con mi embarazo, voy a contar la etapa final. No sé cuántas incluso amenazas de aborto existieron para que yo al final de cuentas casi no naciera. La última, que es la que quiero contar, me cuenta mami que ella en un momento como que tuvo un bajonazo y perdió, no sé, cierta conciencia. Ya los doctores literalmente la metieron a sala y le dijeron, ella va para cerclaje. Gracias. Dije la palabra correcta, cerclaje. Sí, ¿verdad? Cuando el bebito lo van a sacar de la pancita porque no avanzó. Gracias. Creo que el de adelante no le va a pegar por la barba. Yo sabía que tenía que venir rasurado hoy. Gracias. Y entonces me mandan para cerclaje y resulta que dice mi mamá que ella apenita se acuerda, pero que ella escuchó cerclaje y que se volvió loca y dijo, ¿cómo usaba un toque? No, cerclaje no, yo voy a pujar. Y terminó pujando y salí yo súper cabezón, una mega cesárea y un montón de cuestiones, pero finalmente estoy aquí. Y la estoy haciendo súper corta, pero entiendo, ahí puede conversar con mi mamá y con montones de historias que todos ustedes tienen maravillosas y espectaculares de cómo Dios ha sido fiel con nosotros desde el inicio. La primera fidelidad de Dios probablemente la vi cuando estaba naciendo, que casi no salgo. La segunda que quiero compartir con ustedes es la del piernas torcidas. Iba a decir las del patas vueltas, pero he tratado de conservar más formalismo en este lugar. De pequeñillo tenía las piernas torcidas, y no que ahorita no las tenga, pero ya soy grande, ya eso no afecta tanto, y ya estoy, para los jóvenes, ya después de que uno se casa, ya esas cosas dejan de preocuparle. Padecí las piernillas torcidas toda primaria. Sufrí montones porque usé zapatos ortopédicos toda mi primaria. Entonces eran unos zapatotes así grandotes, cuadrados, con la punta gruesa, de puro cuero. Yo me acuerdo que yo salía a jugar con todos mis compañerillos a la cancha y pegaba aquel sol, y como eran como unos paneles solares así, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo iba cada 15 minutos y metía los zapatillos en el agua porque se me estaban quemando los piecillos. Y todas las cosas que nos decían, empezando por la casa, que mi hermana se burlaba de mí de una forma atroz. Ahí está, me está escuchando. Y me decía que yo era bozo. ¿Se acuerdan del payaso bozo? Entonces yo tenía el apodo del payaso bozo. Padecí todo esto en primaria y resulta que para algún tiempo, no sé, habrá sido sexto grado o algo por ahí, resulta que en aquel tiempo, porque ya ahora les adelanto, papás o los que van a ser papás, ahora aparentemente ya a nivel médico no está mal que los niños vengan con los piecitos torcidos, como hasta los 6 años, una cuestión así, les puedes dar tiempo. En aquel tiempo a mí me iban a pasar por el cuchillo inmediatamente. Entonces, en una de tantas, como no se me corregían los pies, fuimos la última cita con el ortopedista y me dijo el muchacho, bueno, pues vamos a sacar unas placas, así están sus patitas. Y yo veía las patitas así todas torcidas. Y recuerdo esa cita que me dijeron, te vamos a dar 6 meses más de zapatos ortopédicos, si no se te sanan los piecitos, entonces te vamos a poner grapas. Y yo salí ahí, me acuerdo del Centro Nacional de Rehabilitación, que es un lugar chocante, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que se ven difíciles. Y me acuerdo que iba saliendo y yo decía que eran grapas. Y después me explicaron que era literalmente así, a lo brutal, ¿verdad? Una especie de pines que se ponían en las rodillitas para que empezaran literalmente a torcer las piernitas. Imagino que con el malestar o no sé qué. Ustedes se pueden imaginar el corazoncito mío, no sé, 11, 12 años, yo no soy bueno para los datos, lo importante es el espíritu que va aquí, no se fijen los datos. En ese tiempo ni siquiera tenía una relación personal con Dios como la que experimenté después, un encuentro personal con Dios después en mi secundaria. Pero vean qué linda esta historia. Un día me fui a la casa de mis abuelitos, que también me están acompañando aquí hoy, y mi abuelita iba para aquel tiempo a una iglesia en Nazareno, creo que era una nazarena, y me acuerdo que me dijo un martes por la noche, porque me quedaba a dormir en la casa de ellos con muchísima frecuencia,
y me dijeron, vamos al servicio de oración, ¿verdad? Vamos al servicio de oración. Y entonces yo me senté en alguna banquilla y todos ahí estaban orando, y recuerdo que el señor que estaba enfrente dijo, un momento, porque me acordé como el chapulín y las antenitas de vinil, ¿verdad? Porque literalmente dijo, un momento, siento algo, siento que Dios está sanando unas rodillas hoy. Y mi abuelita me dijo, oiga papito, las rodillas suyas. Sí, abuela, sí, las rodillas mías. Bueno, ok. Sería muy tonto hacer la historia más larga. 6 meses después llegamos, me hicieron placas otra vez y el carajo agarraba las placas. Placas así, agarraba una y agarraba la otra y decía, no entiendo. Y las busqué, yo ya las tengo, se los prometo que las tengo, las busqué pero no las encontré. Y en 6 meses mis piernitas reaccionaron lo que no habían reaccionado en 5 o 4 años de zapatos ortopédicos. Y lo que me encanta es que no fue una fe mía, fue una fe prestada. Ni siquiera fue mía, fue una fe prestada la que operó un milagro en mis piernas. Otra muestra de la fidelidad de Dios. La del corazón roto, y esta tengo ganas como de hablarlo a este lado, que normalmente se sentaban los jóvenes, pero ya es como que se desperdigaron por todo lado, ¿verdad? Y claramente aquí el objetivo no es hablar de nuestras relaciones de noviazgo pasadas, porque eso causa muchos problemas después del servicio. Pero no podría obviar una experiencia como la que todos nosotros en algún momento de nuestra vida, seamos grandes o pequeñitos, experimentamos. Y para aquel tiempo, para un jovencito, esto era importante. Les voy a quedar debiendo a los de más arriba de 40 años muestras de la fidelidad de Dios de 40 para arriba, pero les puedo hablar de las que tengo hasta acá. El típico caso del muchachito que se enamora de una primera novia y pensó cuando terminó en su relación que se le había acabado literalmente el mundo. Y yo me acuerdo que en mis oraciones, porque ya yo para ese tiempo era bien pandereta como ahora, yo recuerdo que oraba y oraba, yo le decía, Señor, y es que yo perdí el tren y perdí la oportunidad, y lo que yo no puedo era la familia perfecta, decía yo en mi corazón. Era la familia perfecta. Qué suegra más linda, qué suegro más lindo, Y resulta que 4 años después conozco a mi esposita, conozco a mis suegros, que me han acogido como si fuera un hijo más. Tenemos un chat que se llama Los 6. Yo creo que eso no lo hacen en muchas familias, ¿verdad? Los 5 hijos más yo. Dios me recordó que eso parecía ser, pero no era. Yo tenía algo diferente, mejor para vos, mucho mejor. Otro ejemplo que para mí en aquel tiempo representaba la fidelidad de Dios, y para el grupo de los jóvenes, la fidelidad de Dios se va a mostrar para ustedes. 4, la del funcionario público. Voy a acelerar aquí porque si no me voy a alerdear. La del funcionario público. En algún tiempo, allá por el 2010, trabajé en una institución pública del Estado. Entré con muchísimas ganas, pero resulta que, con todo respeto, si aquí hay, que es muy probable, el juego de probabilidades me dice que probablemente aquí hay alguna persona que trabaja en el sector público. Y no son todos, no voy a generalizar, pero normalmente el ritmo en el sector público, ¿verdad? Voy volando, como decía aquella de la televisión. Entonces, muy pronto, para un joven, yo tenía 28 años, muy pronto entré ahí ¡ay, carajo! O sea, yo siento que esto no va para ningún lado, ¿verdad? Y al año y medio, 2 años, yo estaba listo para moverme para otro lado. Y recuerdo que empezamos a orar y oraba, y mi esposa siempre me decía, Dios tiene algo para vos a tu tiempo, Dios tiene algo para vos a tu tiempo. Y aplicaba para un lado, aplicaba para otro lado, y me movía. Y cuando yo puedo ser intenso, de verdad que sí puedo ser intenso, que yo me canso a mí mismo. Y me dediqué por 2 años completos a buscar cómo hacía una salida, y no lo logré. 2 años, pero durante este tiempo el Señor me abrió puertas para conectar no solamente en el país, sino fuera del país, con una gran cantidad de red de contactos que me mantienen conectado con muchos entornos que me resultan beneficiosos para mi trabajo actual. Permití conectarme con personas aquí en Costa Rica, dentro de ellos la persona que me jaló el día siguiente, después de haber finalizado ese día de trabajo, al siguiente trabajo que tuve. Logré conseguir una beca para sacar mis estudios de posgrado por estar en ese lugar. Yo puedo ver la fidelidad de Dios en medio de los repetidos nos durante 2 años, de los insistentes nos durante 2 años. La del Mardoqueo, me quedan 2. La del Mardoqueo la puse así porque mi suegro, después de tal vez unos 3 o 4 años de haber pasado un tiempo difícil en el trabajo en el que estaba anteriormente,
Entré en una empresa extraordinaria, maravillosa, con puertas abiertas. Tiempo después empiezo a trabajar con una persona de la cual no gocé de sus buenos oficios. Nunca le caí bien. Y literalmente fueron 2 años siguientes de congelador. 2 años en donde literalmente no te voy a tener ahí, y abiertamente una persona que me dijo: yo no creo en vos, yo no creo en tus capacidades, yo no creo en lo que vos sabés, yo no creo en lo que vos sabés hacer. Y fueron 2 años difíciles en los cuales nuestra receta fue la misma: esperar, orar, también aplicar para otros lugares, saber dónde podía abrir la puerta, pero la constante era un no de parte de Dios. La constante era un no de parte de Dios. Y estuve en ese lugar maravilloso, al cual hoy le guardo un cariño inmenso, durante 8 años. Y probablemente los últimos 3 años de mi carrera estuve intensamente buscando alguna posibilidad. Y me acuerdo la voz de mi esposa siempre diciendo: Dios tiene su tiempo, Dios tiene su tiempo. Vamos a ver la fidelidad de Dios, vamos a ver la fidelidad de Dios. 2 años antes de salir de ese lugar, de forma en la que yo no hice nada, y esto probablemente es el mensaje más poderoso de la fidelidad de Dios. Yo no hice absolutamente nada, las situaciones cambian, la opinión de las demás personas vuelve a cambiar hacia mí. Aquel persona que se me había acercado me había dicho: yo no creo en vos, no creo en tu capacidad, no creo absolutamente nada de lo que vos puedes hacer. Me decía: me has dado una lección, hoy me doy cuenta que no puedo atravesarte con mi mano. Hace 2 años yo sentía que te podía atravesar, hoy no te puedo atravesar, sos una roca, sos sólido. No son palabras para mí, estoy diciendo: no hice absolutamente nada más que ser consistente. Y la fidelidad de Dios encontró su tiempo de mostrarse. Salí por la puerta grande de esa organización en noviembre del año pasado, por la gracia de Dios. La del juego probabilidades, les dije que me quedan 2. ¿Están cansados de escuchar historias? 2 más y 2 más y casi ciego. La del juego probabilidades. De jovencito, yo fui operado 2 veces, que si me pongo aquí a no decir, entonces le voy a meter malicia al asunto, y no quiero meterle malicia. Yo fui operado de varicocele e hidrocele, que son una venita que se hace en una parte de los testículos. Muy jovencito, me diagnosticaron esto. Y me acuerdo que el urólogo me decía: ¿te operamos o no te operamos? Estoy hablando muy jovencito, probablemente tenía 18, 19 años. ¿Te operamos o no te operamos? ¿Cuáles son los riesgos de mi operación? Me decía: los riesgos es que no puedas tener hijos. Mándeme ya, opéreme. Primera vez me meten en el quirófano, me operan el varicocele. Yo pensé que yo había quedado, ¿verdad? Que había quedado como después de mi TV. 2 años después empieza una inflamacióncita en un testículo y se me había hecho un hidrocele, que básicamente yo lo que vacilo con los doctores es que me habían dejado un empaque malo y se me metió el agua y me estaba dañando de nuevo. ¿Qué hago? Toca otra vez operarte. ¿Cuál es el riesgo? Que no tengas hijos. Opérenme esa vaina. Vamos por segunda vez. Pero resulta que Silvia y yo nos casamos en el 2000, estoy vacilando, amor, 2011. Vieran la cara. 2011. Nos casamos en 2011 y tomamos la decisión de común acuerdo de tomar un tiempo antes de tener hijos. Dijimos: vamos a estar 2 años, por un consejo maravilloso de mi suegro. Vamos a tomar unos años para estar nosotros. Cuando ya finalmente decidimos que queríamos tener hijos, entonces empezamos a tener hijos. Y ustedes no saben cuánto tiempo pasó antes de que pudiéramos quedar embarazados. Pasaron 3 meses. Pero para mi esposa eso fueron 10 años. Mi esposa lloraba, pero es que les adelanté el cuento. Mi esposa lloraba porque no quedamos embarazados el primer mes, al segundo mes. Hay que ir a hacer exámenes. Entonces, bueno, vamos a hacer unos exámenes. Entonces me fui a hacer exámenes, me fui a revisar por el doctor. Y papito, es que usted de lo que tiene que venir no está funcionando bien. El problema es usted. Entonces aquellas operaciones no habían hecho ningún bien. Entonces me decía: sus probabilidades de embarazar a su esposa son 2 de 10. Son 2 de 10. Usted tiene literalmente en su material genético 8 están mal y 2 están bien. Como mi esposa estábamos deseosos de tener hijos, entonces decidimos someternos. Yo tenía justamente un viaje de trabajo, tenía que irme una semana completa fuera del país, y habíamos decidido que a mi regreso nos íbamos a someter a un tratamiento, básicamente unas cositas, unas medicinas en el cuerpo de Silvia y después una colocación a mitad de camino.
Me voy de viaje una semana y yo recuerdo estaba en México en ese tiempo, me acuerdo estar en el hotel y me acuerdo como si fuera hoy, todas las noches yo orando, no de forma religiosa, lo hacía con el mayor gusto de mi vida, me hincaban ahí a la par de la cama, yo le decía, Dios, yo no quiero que nada te quite la gloria, yo no quiero que nada quite el mérito tuyo de este embarazo. Podemos llegar y puede ser que con ese mecanismo estemos listos, pero yo quisiera que esto no intervenga en nadie, que nadie se pueda llevar la gloria. Para hacerles el cuento corto, cuando yo llegué aquí, mi esposa me recibió en el aeropuerto con unas pancartas diciendo, vamos a ser papás. Quedamos embarazados de nuestra primera hija, Luciana, con dos bichitos buenos de 10. Nuestra segunda hija, igual de milagro, a los poquito tiempo también, no fue tanto cuando Dios nos permitió tenerla. Vimos la fidelidad de Dios nuevamente, sin hacer, bueno, nosotros hicimos nuestra parte, eso se los puedo asegurar también. Y por último, termino con esta, la de nuestro lugar seguro, y hablo de lugar seguro, hablo de nuestra casita. Todos amamos nuestra casa, el lugar donde vivimos, ¿cierto? Y hay una historia muy linda detrás de la casita nuestra, independientemente de nuestra casa, nuestro lugarcito seguro. Sentíamos que nos estábamos quedando chiquititos en la casita en la que estábamos, porque yo había nacido Luciana, yo había nacido Valentina y teníamos ganas de movernos a una casita un poquito más espaciosa. Encontramos una casa que nos encantó, a mí me volvió loco, llevo a mi esposa y me dice, ¿usted qué se cree? ¿Verdad? Esta casita no es para nosotros. Vamos por partes, empecemos a pedirle a Dios. Quiero llegar a un punto particular de la muestra de la fidelidad de Dios. Yo tenía como 2 años, en el trabajo que les mencionaba anteriormente, como 2 años de estar de forma proactiva pidiendo un cambio de condiciones en mis condiciones salariales. Porque literalmente, bajo esas condiciones, nosotros no podríamos enfrentar el pago de esa nueva casa. Tengo el acercamiento con este vendedor, me doy cuenta de cuál es su situación y yo le digo, te vamos a invitar a nuestra casa para que tomes un café con nosotros y yo te voy a hacer una propuesta de lo que te podemos ofrecer por la casita que vos estás vendiendo. Le hicimos una presentación mientras estábamos ahí tomando café. Algo salió donde trabajaba yo y me dice, no jodas, mi cuñado trabaja en una empresa como esas. Yo, no jodas, ¿cómo se llama tu cuñado? Fulano de tal. No jodas, tengo 1 año de estar, sí, no jodas, no jodimos ninguno, ¿verdad? No jodas, tengo 1 año de estar viajando con ese tipo, tenía 1 año de estar viajando a Centroamérica porque era el socio a cargo de un proyecto. ¿Es tu cuñado? Claro, mae, el gordo. Bueno, la cosa es que era, mae, déjame llamarlo. Es que, mae, no jodas, no es que aquí estoy aquí vendiendo la casa. No, mae, no. Conocidos. Vean que esto no es broma, todo esto pasó en 1 hora que estuvimos sentados. Primera llamada. Señor, se va. Regresa del teléfono, bueno, listo, continuemos con el tema, voy a contar la oferta. Me suena el teléfono a mí y veo quién es, la persona que tenía el poder para contarme si mis condiciones iban a cambiar o no iban a cambiar. Salgo yo, tomo, pero ojo, es que entiéndame que esto nada estaba planeado, ¿verdad? Salgo yo al jardincito de nuestra casa de aquel tiempo, tomo la llamada y vuelvo blanco y me siento en el desayunador de nuestra mesa. Y me dice Silvia, ¿qué pasó? Le digo yo, era fulano de tal. ¿Y qué dijo? Que acaban de aprobarme las nuevas condiciones a partir del otro mes. Cerramos esa oferta para ese señor con una convicción, ni siquiera en fe, sino con una convicción de que Dios podía respaldar el sueño que nosotros estábamos teniendo. Todo esto, lo que tiene como objetivo es, de nuevo, los excipientes, es hacer más potable lo que puede sanar nuestro corazón. Historias de fe como las que usted tiene, como las que yo tengo, que pueden recordarnos que la fidelidad de Dios va a llegar en el momento justo, no cuando nosotros queremos, sino en el momento justo. Pero entonces revisemos el famoso principio activo para no pasarnos de tiempo, el que cura la enfermedad de los conceptos equivocados, el que puede sanar el alma. Si ustedes me permiten, yo les quiero contar qué es lo que yo más rescato y qué es lo que más disfruto de esas 7 historias de la fidelidad de Dios. Podría agregar otra. Mi papá está aquí con la mano vendada. Levante la mano, papá. El sábado pasado estábamos haciendo una quema de basura en una propiedad
y papi se puso muy travieso con la gasolina y le encendió la mano y le encendió la camisa, le encendió todo. Y ahí está papi vendado nada más, pero podría haber sido catastrófico. Vimos también la fidelidad de Dios, de gratis, sin hacer nada, en el tiempo de Dios. Decía que si algo pudiera rescatar de todos estos diferentes procesos personales de la fidelidad de Dios, es esto que está aquí. Lo que más he disfrutado y lo que más he atesorado en mi vida de todas estas historias es que realmente lo importante no ha sido el resultado final, a pesar de que qué lindo disfrutarlo. No ha sido el sí al final de un tiempo. No es el final feliz, ha sido por mucho el proceso, el cual sin duda me ha permitido conocerlo más, de una manera más personal. A lo largo de estos procesos yo he concluido las siguientes cosas, y de pronto no soy muy bíblica, le prometo que ahorita voy a meter unos versículos para que no sienta que solamente me eché un discurso. He aprendido lo siguiente, y se lo quiero compartir con usted. Yo me paso recordando a mí mismo que si yo tengo el control, Dios no tiene el control. Y esto se lo escuché, yo lo reparafraseé, me parece que se lo escuché a Abdi o a Mike, a alguno de la semana pasada. Que si yo tengo el control, Dios no tiene el control. Lo segundo que he estado interiorizando a través de cada una de estas cosas es que, como decía una persona que me discipuló a mí por muchísimos años, confiar en Dios es no tener un plan B. Tiene un plan B. Si tiene un plan B, no me suena como que esté confiando mucho en Dios, ¿verdad? Número 3, que el silencio de Dios es también una respuesta, y es una respuesta válida. No me gusta el silencio de Dios, pero es su respuesta. Y puede ser una respuesta que nos esté dando algunos de nosotros hoy, aunque no nos guste. Y tiene un propósito. También he aprendido que los no de Dios protegen mi vida de mis planes de corto plazo. Usted se podría remontar en algún momento de su vida en el que usted le haya pedido algo a Dios y usted después dice: Dios, qué dicha que no me lo diste, ¿verdad? Yo puedo decir muchos de esos. La fidelidad de Dios me guarda de esos planes de corto plazo. Y probablemente esto es lo más importante para mí. Cada vez que he intentado acelerar mis procesos, vean, no lo digo de la boca para afuera, lo digo con convicción, solo he cosechado más ansiedad. Nada, absolutamente nada más se ha movido. Solamente he cosechado ansiedad porque intento tomar el control. Para mí entonces hoy hablar de la fidelidad de Dios no tiene nada que ver con lo que está sucediendo alrededor. No tiene nada que ver con las circunstancias que estamos viviendo. Y de nuevo, no estoy hablando por mí, estoy presentándole esta opción potable, esta medicina, si usted quiere también tomársela hoy. Pero tiene todo que ver con mi conocimiento personal de Él, de sus atributos, y tiene todo que ver con el desarrollo de nuestro carácter. Y es que creo realmente que es justamente esto lo que Dios quiere hacer con nosotros en medio de los silencios, en medio de la prueba de la fidelidad de Dios. Piensa en lo siguiente: a Dios no le cuesta absolutamente nada responder positivamente a todas sus oraciones. Con el chasquido de un dedo, Dios podría concederle todo lo que usted necesita, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Podría sanar todas las enfermedades suyas y de todas las personas por las que usted ore. Podría darle absolutamente todas las cosas que usted necesite, e incluso hasta evitar que le rompan el corazón. Podría hacer cualquier cosa por usted. Pero su propósito, ese propósito que está escondido en la espera, va más allá de lo que usted ve. Ese tesoro está justamente ahí, como dice esa frase. Está escondido en la espera, en la incertidumbre, en donde usted y yo soltamos el control. Y déjeme recordarle, de todas formas, usted y yo nunca lo hemos tenido. Si algo nos diferencia a los que hemos decidido vivir en el reino de Dios, o debería diferenciarnos, es que cedimos nuestros derechos. Los que decimos que vivimos en el reino de Dios, pero actuamos como nos da la gana, no vivimos en el reino de Dios, vivimos en el reino del Dios que nos inventamos, porque somos máquinas de hacer ídolos, pero no en el reino de Dios. Principio activo. Quiero compartir con ustedes algunos versículos y les prometo que voy a ir aterrizando. Cuando yo era jovencito, más jovencito,
Yo tenía mi cuarto, cuando vivía en la casa de mis papás, yo tenía mi cuarto lleno de versículos bíblicos. Siempre he sentido una pasión por la escritura. Y tenía mi cuarto lleno de versículos bíblicos que al cabo que ni se veía ya casi ningún pedazo de pared. Y me acuerdo que en muchos tiempos de oración era tan rico, se lo puedo recomendar, o por lo menos tenerlo ahí a mano, porque yo iba orando algunas veces en mi cuarto, algunas veces de pronto me despertaba en la madrugada o alguna tontera había sentido. Bueno, los jovencitos sufrimos más de la cuenta por cosas innecesarias. Y me acuerdo que Dios guiaba mis ojos a algún versículo específico, que ese era justamente lo que yo necesitaba escuchar en ese momento. Y entonces yo les voy a compartir algunos de mi reserva especial, de los que yo tenía ahí pegados, que me acompañaron en algunas de las historias que les he contado y que los pueden acompañar a ustedes en las que vengan y que tendrán que acompañarme a mí en las que vengan. Porque cuando estamos reforzando esto en nuestro corazón, probablemente soy el principal target de ser el principal blanco a ser probado en nuestra fidelidad. Algunos versículos que me recitaba. Hebreos 10:39. Esto yo lo leía con una voz casi soberbia. Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino que somos de los que perseveran para preservación del alma. Y me lo recordaba a mí mismo, decía, yo no soy de los que retroceden para perdición. Podría tener opciones. Ganas de perseverar en algunos momentos tal vez no tenía, pero yo no soy de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Me recordaba después Nehemías 6:11, en un escenario bélico de guerra, Nehemías siendo atacado, y entonces yo imagino a Nehemías hablando consigo mismo, diciendo, un hombre como yo ha de huir, y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No voy a entrar, yo voy a dar la guerra, yo voy a dar la batalla, yo voy a enfrentarme con lo que tenga que enfrentarme. Un hombre como yo, que ha visto la fidelidad de Dios. Deberíamos poder decirlo nosotros también. Job 2:10, lo hemos escuchado montones. Personaje real o ficticio de la Biblia, independientemente, nos enseña este panorama de un hombre que lo tuvo todo y de un momento a otro lo pierde todo, pero siendo fiel a Dios. Y su esposa, que era ayuda maravillosa, por un momento pierde la fe y le dice, olvídate de esa vaina, man. O sea, olvídate de Dios. ¿Qué te está dando Dios? Maldecía a Dios. Y Job decía, como cualquier mujer o como cualquier persona sin entendimiento estás hablando. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios. Para muchos de nosotros hoy aceptamos de Dios con facilidad el bien, pero cuando algo no nos suena, no nos hace sentido, este no puede ser Dios. Salmo 126:6, y casi me acuerdo yo como agarrando una canastita y me imaginaba a mí mismo tirándolo. Decía, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá a venir con regocijo trayendo los frutos. Y me veía a mí mismo sembrando en tiempos de llanto, sembrando, para recordar que algún día volveré con frutos, al igual que cada uno de ustedes. Segunda de Crónicas, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, aquí, ahorita, ya mismo, para mostrar su favor, para mostrar su poder en favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Este pasaje hebreo, no lo voy a leer todo, inmenso, por la fe, hace todo un enunciado de un montón de hombres y mujeres extraordinarios del Antiguo Testamento, por la fe, y al puro final decía, en la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, porque algunos esperaban cosas diferentes, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, allá lo veo, allá está aquella promesa que yo estoy esperando, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, pero murieron, incluso algunos otros, sin recibir esas promesas, pero con su fe intacta. Me recordaba eso. Lucas, maravilloso pasaje de Lucas 18, que habla sobre la vida del juez injusto, ¿verdad? Esta mujer que llegaba y persistentemente le decía a Jesús, haceme justicia. En una de tantas se le llena la cachimba de tierra, no era Jesús estaba contando una parábola, se le llena la cachimba de tierra al juez y dice, mira, es que me resulta tan molestona
que aunque ni tengo ganas de hacerle justicia, le voy a hacer justicia para tirármela de afuera. Hace justicia, pero vean la frase del último pasaje, la frase como termina todo esto. Jesús les cuenta la historia y luego les dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea, les hizo justicia, Dios les hizo justicia, pero lo más importante, yo imagino a Jesús diciendo ahí, lo más importante de absolutamente todo no es que se le hizo o no se le hizo, lo más importante es cuando el Hijo del Hombre venga, cuando Él indague su corazón y el mío, va a hallar fe en su corazón y en el mío. Eso es realmente lo más importante. Yo quisiera concluir con dos historias y me gustaría pedirle tal vez a los chicos de música, no lo tenía planeado, pero si tienen a bien. Yo quisiera concluir con dos historias. Con dos relatos. La primera de ellas está en Lucas y es el relato de Juan el Bautista. Voy a leer para ustedes. Los discípulos de Juan fueron a contarle todo lo que Jesús hacía. Por eso Juan envió a 2 de sus discípulos. Recuerden que Juan ya estaba en la cárcel. Envía a 2 de sus discípulos para que le preguntaran a Jesús si él era el Mesías. ¿Ustedes se imaginan a Juan preguntándole si era el Mesías? O si debía esperar a otro. Cuando llegaron donde Jesús estaba, le dijeron: Juan el Bautista nos envía a preguntarte si era el Mesías o si debemos esperar a otro. En este momento Jesús sanó a muchos. En ese momento Jesús sanó a muchos que estaban enfermos y que sufrían mucho. También sanó a los que tenían espíritus malos y a muchos ciegos les devolvió la vista. Luego le respondió a los 2 hombres. Hizo todo eso y luego ahora sí te voy a responder. Vayan, dígale a Juan todo lo que usted ha visto y todo lo que usted ha oído. Ahora los ciegos pueden ver, los ojos caminan, los leprosos quedan sanos y los sordos ya pueden oír. Los que estaban muertos han vuelto a la vida y los pobres se les anuncia la buena noticia de la salvación. Primer relato. Juan, un hombre que dedicó su vida completa a anunciar la venida de un Mesías. En la cárcel, tiene un momento de duda y manda a decirle a los discípulos: hey, yo necesito, a pesar de que yo estoy haciéndole el camino a Jesús, pero a pesar de todo esto, yo necesito hacer un doble check a mi fe. ¿Podría, por favor, ir a preguntarle a Jesús si Él es o no es? Y recibe milagros poderosos de parte de Jesús y después le dice: vayan, vean lo que han visto. Segundo relato. También llevaron a 2 malvados para matarlos junto a Jesús. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, los soldados clavaron a Jesús en la cruz. También clavaron a los 2 criminales, uno a la derecha y el otro a la izquierda de Jesús. Poco después Jesús dijo: Padre, perdona a toda esta gente, ellos no saben lo que hacen. Mientras los soldados hacían un sorteo para ver quién de ellos se quedaría con la ropa de Jesús, la gente miraba todo lo que pasaba. Los líderes del pueblo, entre tanto, se burlaban de Jesús y decían: Él salvó a otros, y si de verdad es el Mesías que Dios eligió, que se salve a sí mismo. Los soldados también, sobre la cabeza, siguen los soldados y no he llegado a los ladrones, que es a donde quiero llegar. Uno de los criminales que estaba clavado junto a Jesús también lo insultaba: ¿no eres tú el Mesías? ¿Acaso no estás sufriendo el mismo castigo? Pero el otro hombre le reprendió y le dijo: ¿no tienes tú miedo de Dios? ¿Acaso no estás recibiendo el mismo castigo? Nosotros sí merecemos el castigo, porque hemos sido muy malos, pero este hombre no ha hecho nada malo para merecerlo. Luego Jesús, me imagino, se vuelve y se inclina a donde este criminal, ojo, era un criminal, dicho aquí, y le dice él a Jesús: Jesús, no te olvides de mí cuando comiences a reinar. Y Jesús le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. O una versión similar, sé que hay un montón de discusiones sobre qué significa esta frase. Recibió de Jesús la gracia. ¿Qué vemos acá en estos últimos 2 relatos? Quédese conmigo estos 5 minutos. 2 hombres diametralmente diferentes. Uno dedicó su vida completa a servir a Jesús, anunciar la vida de Jesús y sacrificar su vida por Jesús. Y otro que dedicó su vida a servirse a sí mismo a costa de los demás. Un mismo encuentro con el Maestro, una misma petición,
sálvame. Yo me imagino que Juan no estaba solamente preguntando si era el Mesías. Estaba diciendo, ¿será que de pronto te acordás también y me venías a sacar a mí de la cárcel? Pero dos respuestas distintas. Uno murió solo y triste. ¿Cuál? El que había hecho los méritos, el que había seguido a Jesús, el que tenía todas las medallas puestas, murió solo y triste. Otro murió acompañado del maestro y con una enorme sonrisa, el que no merecía nada. La fidelidad de Dios es un atributo de su carácter, pero también de su carácter y mi carácter ante la espera, ante la respuesta. La fidelidad de Dios no tiene nada que ver conmigo, es decir, está ahí. Dios es fiel porque Él es fiel, es invariable. Usted no va a poder hacer mucho y no va a poder hacer poco para modificar la fidelidad de Dios para su vida. La fidelidad de Dios no tiene nada que ver con lo que yo hago o con lo que dejo de hacer. La fidelidad de Dios no tiene nada que ver con lo que yo recibo o lo que no recibo. Es su carácter, es su atributo. La fidelidad de Dios esconde un tesoro: el desarrollo de mi carácter. Un último relato, ficticio, pero bonito. Un hombre acababa de casarse. No lo escribí yo, no fue que me dio a mí la imaginación, lo tomé de algún lado. Decía, un hombre acababa de casarse y regresaba a casa con su esposa. Estaban cruzando un lago en un barco cuando de repente se desarrolló una gran tormenta. El hombre no se inmutó, pero la mujer estaba aterrorizada. Pude haberle puesto los papeles al revés simplemente para cambiar equidad de género, ¿verdad? Imagínese usted como quiera. Las mujeres a veces nuestras mujeres son mucho más fuertes y valientes. Pero en esta historia, el hombre no se inmutó y la mujer estaba aterrorizada. El barco era pequeño y la tormenta era muy fuerte. El hombre se sentó en silencio y tranquilo, como si nada estuviera pasando. La mujer temblaba y le dijo, no tenés miedo, no te estás muriendo de miedo. Este puede ser nuestro último momento de vida. ¿No te parece que podríamos ahogarnos y no llegar al otro lado? Solo algún milagro podría salvarnos. De lo contrario, la muerte es segura. No tenés miedo. ¿Estás loco o algo? ¿O sos una piedra o algo? Es una traducción, así que tiene algunos elementos interesantes. El hombre dice que se ríe, casi medio sarcástico. Dicen que de pronto, medio loco, el tipo agarra un cuchillo que andaba en pantalón y se lo pone a la mujer en el cuello, tan cerca que solamente había un pequeñito hueco, así le estaba tocando el cuello con el cuchillo. Y se le quedó viendo el esposo. La esposa le dijo, ¿tenés miedo? Con los ojos saltones la esposa le dije, la esposa empezó a reírse y le dijo, ¿por qué voy a tener miedo? Si el cuchillo está en tus manos, ¿por qué voy a tener miedo? Sé que me amas. El hombre dejó el cuchillo y le dijo, esta es mi respuesta. Sé que Dios me ama. La tormenta está en sus manos. Así que lo que vaya a suceder va a estar bien. Si sobrevivimos o si no sobrevivimos, porque todo está en sus manos y Él no puede hacer nada mal. ¿Cómo vamos a reaccionar ante la soberanía de Dios? ¿Cómo vamos a reaccionar ante la soberana respuesta de Dios a nuestras peticiones? ¿Veremos la fidelidad de Dios únicamente en los sí o en la ausencia de tormentas? ¿O confiaremos en, como dijo el hombre recién casado, Él no puede hacer nada malo? Y mientras espero en su fidelidad, descubriremos el tesoro escondido detrás de la prueba, que es el desarrollo de nuestro carácter.